Atentos, esto decíamos en Well Capital Investment en el último análisis semanal del Standard & Poor's 500, 11 de septiembre de 2022. Os sorprenderá. Sí, teniendo en cuenta que no existe debilidad en el movimiento y su proximidad a la fuerte resistencia de la zona 1, damos como escenario más probable para esta semana que el movimiento alcista continúe hasta esa zona 1 y que tras entrar en ese entorno comience a desacelerarse y se frene la zona comprendida entre los 4.110 y 4.150 puntos. Por lo tanto, nuestra proyección para esta semana es que vayamos a retestear esa zona próxima a los 4.150 puntos, pero eso sí, no lo superaremos. Pero actualizado el gráfico a día de hoy, confirmamos que hemos retesteado esa zona entre los 4.110 y 4.150 puntos, pero como indicábamos la semana pasada, no hemos superado dicha zona. Por lo tanto, ya es la tercera semana consecutiva que clavamos el timing del Standard & Poor's 500 y desde que hemos empezado en YouTube ya arrojamos un histórico de 4 aciertos en 5 semanas. Veamos ahora nuestra proyección para la próxima semana. Solo recordarte que si te suscribes, participarás en nuestro sorteo de 300 euros cuando alcancemos los 500 suscriptores. Dicho esto, este es nuestro análisis correspondiente a la próxima semana. ¡Empezamos! En primer lugar, vamos a ponernos un bigger picture para analizar desde una perspectiva global en qué situación macroeconómica nos encontramos. Es importante que seáis conscientes de que lo que pinchó las burbujas.com e inmobiliaria fue simplemente una subida de tipos de interés continuada. En el primer caso, entre el año 1999 y el año 2000, se subieron los tipos de interés 1,75 puntos básicos, del 4,75% a principios del 99 al 6,5% a mediados del 2000. Esto provocó una caída total del mercado del 50% en poco más de 2 años. En cuanto a la burbuja inmobiliaria, la subida de tipos fue más agresiva, pasando del 1% en 2003 al 5,25% en 2006, reflejando una subida total de tipos de interés de 4,25 puntos básicos, que originaron una caída del mercado del 57%. Como podréis observar, aunque la subida de tipos se frenó en el año 2006, lo peor llegaría 2 años más tarde, porque la subida de tipos tarda en hacer efecto en la economía, pero cuando empieza a hacer efecto provoca siempre un colapso financiero, y esta vez no será diferente. Actualmente llevamos una subida de tipos de interés de 2,25 puntos básicos y esta semana lo subiremos otros 0,75 puntos, situando los tipos de interés en el 3% en menos de un año. Observando los desbarajustes que han provocado otras subidas de tipos de interés en la economía, ¿entendéis por qué desde Well Capital Investments seguimos advirtiendo de que todavía no hemos visto lo peor en el mercado? Si este vídeo llega a los 60 likes, publicaremos otro explicando las razones por qué la mayoría de las personas, a pesar de las advertencias, no acabarán aprovechando el próximo gran mercado alcista. Ya acercándonos a un gráfico de medio plazo, podemos confirmar que la tendencia sigue siendo bajista, ya que los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes, siguen siendo cada vez más bajos, y como las tendencias tienden a continuar, marcamos como escenario más probable que tarde o temprano haremos un nuevo mínimo decreciente. Por lo tanto, todavía estamos en un entorno donde hay que buscar ventas en los rebotes y no compras en las caídas. ¿Cuándo se podría plantear que ya existe cambio de tendencia? Para plantear esto deberíamos romper los últimos máximos decrecientes y a posteriori dejar unos nuevos mínimos crecientes, escenario muy lejano actualmente. Siguiendo con nuestro análisis semanal más de corto plazo, empezaremos como siempre por identificar las zonas clave, zonas donde entrarán compradores y zonas donde entrarán vendedores. A partir de ahí leeremos los indicadores para conocer la fuerza del movimiento actual y terminaremos mostrando el escenario más probable para esta semana y cómo actuaremos en Well Capital Investments ante él. 1. Zonas clave. El movimiento de esta última semana marcará lo que vendrá en las próximas semanas. La semana pasada advertíamos de que en la zona 1 entraría una gran cantidad de vendedores y así ha sido, pero en la zona 2 también entrarían compradores, por lo que se generaría una batalla brutal entre compradores y vendedores entre ambas zonas, y la parte que empujase con más fuerza, rompiendo así la zona contraria, marcaría los movimientos posteriores. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la rotura de la zona 2 nos está indicando una malísima señal. Los vendedores han superado a los compradores, por lo que lo más probable es que el índice se dirija directamente a la zona 3, a los mínimos de junio. En esta zona 3 lo más probable es que entre un gran número de compradores y el precio rebote en su primer ataque. 2. Indicadores RSI
RSI y MACD. Con respecto al RSI, parece que nos está dejando divergencias alcistas, tanto a nivel diario como a nivel 4 horas, por lo que lo más probable es que se produzca un pullback para retestear de nuevo la zona 2. En cuanto al MACD, existen diferencias. La semana pasada avisábamos de la señal alcista que nos daría si la línea verde se cruzase por encima de la línea azul. Como podréis observar, ha estado a punto de hacerlo, pero finalmente no se ha cruzado, dando de nuevo la señal de que todavía no existe debilidad en el movimiento bajista. Esta fuerza bajista la podemos confirmar también en un gráfico más a corto plazo, en un gráfico de 4 horas, donde a diferencia de la semana pasada, la línea verde se ha cruzado por encima de la línea azul. Como resumen de los indicadores, aunque lo más probable es que se produzca un pullback a muy corto plazo hasta la zona 2, la fuerza vuelve a ser bajista, confirmando la idea de que los vendedores están entrando con más fuerza que los compradores. Vamos ahora con la parte más importante del vídeo, pero dadnos solamente 9 segundos para notificaros que el sorteo se realizará de la forma que nuestro querido miembro Pedro Martínez indicó en los comentarios del último análisis semanal, ya que ha sido el comentario con más likes. Ahora sí, ¿cuál es el escenario más probable para esta semana? Dada la gran relevancia bajista que representa romper la zona 2, optamos como escenario más probable durante esta semana dirigirnos hacia proximidades de la zona 3, en torno a los 3.690-3.750 puntos. Como catalizador de este gran movimiento bajista, detectamos la reunión de la Fed del próximo miércoles 21 de septiembre. Teniendo en cuenta también los indicadores de corto plazo, debido a la divergencia alcista del RSI y la gran resistencia de la famosa zona 2, que tras actuar 4 veces de suelo y 2 de techo, y que ahora volverá a actuar como techo, optamos por un pullback hasta dicha zona 2, previo a la gran caída hasta la zona naranja comentada. Es importante añadir que cuando rompamos la zona 3, que la acabaremos rompiendo con el paso del tiempo, es muy probable que se inicie un sálvese quien pueda, o lo que es lo mismo, que se inicie la capitulación del retail, por lo que el movimiento se comenzará a acelerar hasta la zona comprendida entre los 3.400-3.250 puntos. Teniendo en cuenta el escenario más probable, ¿qué estrategia seguiremos en Well Capital Investments? No es seguro que ocurra, pero si el mercado alcanza de nuevo la zona de los 4.000 puntos, nos otorgaría una gran oportunidad para añadir una primera venta, mientras que si el mercado se lanza hasta los 4.100 puntos, ampliaríamos con una segunda venta. Recordad que cuantos más comentarios o likes aportéis al canal, mejor información os aportaremos nosotros. Tenemos gran contenido que mostrar, pero para ello necesitamos vuestro feedback. Nos vemos el próximo domingo. ¡Un saludo!